Bien, la clase pasada, que eso fue el día miércoles, terminamos de ver la materia que correspondía a protecciones de instalaciones, ¿cierto? Y siendo como un barrido general, se hablaron sobre las protecciones de sobretensión, protecciones de sobrecorriente, como por ejemplo el disyuntor, y ahí dentro del disyuntor teníamos los que eran modulares y los del tipo moldeado o caja moldeada. ¿Ya? Los que eran modulares venían con parámetros predefinidos, capacidad de ruptura, capacidad nominal, curva de operación, pero los del caja moldeada habían dos tipos, los clase A y los clase B, donde los clase A yo, digamos, la corriente de operación, y los clase B eran más del tipo electrónico, donde yo podía ajustar un poco más de parámetros, los tiempos de operación, las curvas de operación, por así decirlo, ¿cierto? Era un poquito más complejo. Ya, obviamente todo va a depender del tipo de proyecto que finalmente nos vayamos a enfrentar y los costos ya que quieran asociarse a esa parte del proyecto, que sobre todo las protecciones siempre a veces se deja un poco de lado, pero son de real importancia, claro, pero insisto, va a depender un poco de la seguridad del proyecto, el dispositivo que yo vaya a elegir o a seleccionar. Así es un proceso demasiado complejo, claro, o delicado, quizás me convenga invertir mucho más en temas de las protecciones para proteger, digamos, el equipo puntual o la carga puntual que yo necesito. ¿Ya? Vimos algunos efectos con respecto a las protecciones en corriente continua, y ahí habían unos porcentajes más o menos que se conversaba, que si yo decía ya, si yo tengo una protección para corriente continua, puedo ocupar una corriente alterna siempre y cuando empíricamente se tomen en cuenta estos porcentajes de aplicación, y yo digo ya, hasta tantos voltajes de corriente continua yo podría ocupar esta protección, por ejemplo. Y el otro efecto más que hemos visto era los efectos del nivel del mar. O sea, una protección al mismo nivel del mar o sobre el nivel del mar hasta cierta cantidad de metros podría funcionar más o menos similar. Profe se mutió. Profe, no se le escucha nada. Alguien me silenció el micrófono por ahí. Alguien se burló de mi voz y dijo, no quiero escuchar el profe. ¿Dónde había quedado? Porque me puse a hablar y no sé dónde quedé. Se quedó las protecciones sobre el nivel del mar. Ah, ya, perfecto. Sí. Que el efecto del nivel del mar también afectaba a las protecciones. O sea, la presión atmosférica me afectaba finalmente. Si yo tenía las protecciones, como les dije, al mismo nivel del mar o a cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar, funcionaba más o menos similar. Pero si yo subía o aumentaba esa altura, sobre todo en las faenas mineras, por ejemplo, afectaba. Y eso yo les dije que se llamaba factor de derrateo. Que hay tanto las protecciones como los artefactos o las máquinas en general se le aplican esos factores. Por lo tanto, el dimensionamiento de conductores también, porque no funcionan bajo las mismas características. La presión atmosférica sí me juega un poco en contra. O sea, funcionan a un porcentaje menor de lo que dicen funcionar. Eso está tabulado en todo caso. Hay tablas con respecto a aquello. Y eso básicamente hablamos con respecto a las protecciones de instalaciones. La idea de la clase de hoy y de mañana, y ojalá quizás a más tardar, ver las protecciones de los motores, que básicamente tenemos los eh, relés de sobrecorriente o fusibles también. En teoría, la prueba está fijada para la próxima semana, para que quede grabado aquí, para el día 20. Obviamente no vamos a terminar el día 20. Mi intención era meterme a la internet y cambiar la fecha de evaluación para el día 27. O sea, una semana más, que quizás con estas dos semanas de más alcanzamos a ver lo que nos queda de materia. Si yo me voy al sistema y yo reviso mi intranet docente, si reviso mi horario y reviso mi calendario con respecto a las fechas de evaluación, a mí no me aparece en clase el 27. No me aparece ni la clase del 27 ni la clase del 3. Entonces me genera un conflicto. Tendría que yo dejar la fecha para el día 4. ¿Qué es lo que pasó? Como no hay claridad con respecto a la vuelta de clases, y lo más probable es que a lo mejor volvamos o al 19, o el 26, o incluso el 2, no lo sé, hay muchas posibilidades ahí, se están viendo afectados estos cambios de horario y cambios de clases. O sea, yo no voy a dejar de hacer mis clases hasta que no me digan ya, a partir de esta semana vamos a volver. Entonces yo no quiero generar expectativas de nuevo en ustedes. Insisto, yo soy transparente con ustedes y les digo, sí, vamos a volver esta semana. No, no vamos a volver esta semana. Hay posibilidades de volver. Entonces, para dejarlo claro.
probablemente podamos volver la próxima semana. De ser así, a lo mejor la prueba tampoco es la próxima semana, sino que la subsiguiente, o la puedo desplazar un poco más. Por eso digo que depende un poco de cuando se oficialice esto. Puede que volvamos la semana del 26 o puede que volvamos la semana del 2, no lo sé. Pero insisto, mientras a mí no me digan, volvemos tal semana, no me toman ninguna decisión. La fecha mientras sí va a quedar el día 20, o sea, para la próxima semana. Ahora, si mi calendario de aquí a la próxima semana o el lunes se normaliza, voy a cambiar la fecha para el día 27 o en su defecto para el día 28, cosa que como ustedes tienen la última clase, entre las 9:10 y las 10:30, además podrían resolver la prueba en ese tanto. O incluso si llegara a pasar un poco más, también podrían entregar la prueba en ese intertanto, ¿sí? Su misión es repasar el apunte pasado y ir estudiando este apunte. El otro apunte es bastante contenido, pero justamente habla de las protecciones diferenciales. Y a mí sí me interesaría poder tocar las protecciones diferenciales. Por lo menos el principio de funcionamiento de la protección diferencial, más allá de los tipos de protecciones diferenciales que existen, pero sí por lo menos el principio de funcionamiento. O sea, nosotros como instaladores eléctricos, como ingenieros eléctricos, por lo menos debemos conocer el principio de funcionamiento de cada una de las protecciones que vamos a seleccionar. ¿Ya? Y no solamente quedarnos con que existe la protección o cómo se dimensiona la protección, sino que cómo funciona finalmente la protección, que eso sí es importante. ¿Ya? El dimensionamiento va un poco con la práctica y con los ejercicios finalmente, con lo que me ofrezca el mercado. O sea, ¿cómo se dimensiona la protección diferencial? En función de la corriente que yo tenga, ¿ya? Corriente nominal. Porque el otro es la sensibilidad de la protección diferencial. Pero la clase de hoy, la clase de mañana y lo más probable es que incluso hasta el próximo martes nos vamos a dedicar solamente a la protección de motores. Que ahí obviamente vamos a mencionar un montón de protecciones. Por ejemplo, algunos relés de temperatura o guardamotor o relé térmico, ya que son como las clásicas protecciones de motores, los fusibles también que se pueden aplicar hacia los motores. Eso, ya. Si tengo que cambiar la fecha de evaluación, la voy a cambiar. No se preocupen si es la próxima semana. Yo insisto, si me aparece en el calendario y se regulariza la próxima semana, yo la cambio para el 27 o incluso el día 28, para que tengamos un día más. Pero su misión sí es poder repasar el apunte pasado, estudiar este apunte y por lo menos ver el principio de funcionamiento de la protección diferencial. Eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Para que la semana siguiente, cuando ya empecemos a regularizar un poco más el tema, meternos en los cálculos, por ejemplo, de coordinación de protecciones, como les dije, fusible con disyuntor o guardamotor con disyuntor, ahí jugando un poco con la coordinación de estas protecciones. Yo me voy a basar bastante en lo que me dicen los fabricantes, por ejemplo, las marcas conocidas de fabricantes, ellos tienen un montón de tablas de coordinación, entonces podemos tomar los mismos ejemplos de ellos y hacer algo más práctico, y de ahí sacamos una evaluación, pero con un poquito más de parámetros, un poquito más de dificultad, claramente. O sea, catálogos hay en la red, si yo encuentro catálogos, lo más probable es que yo también se los voy a dejar en su internet, en la unidad 3 y 4, porque son parte de los conocimientos que ustedes deben aplicar. ¿Ya? O sea, yo les voy a poner una situación, y lo más probable es que les pida que me calculen cortocircuitos, quizás, y ahí con los cortocircuitos que ustedes calculen, coordinar las protecciones. Entonces ustedes van a definir capacidad nominal, capacidad de ruptura, parámetros. A mano, digamos, a mano. ¿A qué me refiero a mano? Con tablas de coordinación, etcétera. Para que después, insisto, veamos lo último, que sea un software de aplicación. Y las clases, obviamente, las vamos a ir dejando para hacer ejercicio, ir aclarando dudas con respecto al mismo trabajo. Y vamos a destinar una clase solamente para analizar la elaboración del informe técnico que yo les voy a pedir con respecto a la evaluación 3 y obviamente también podemos definir a las clases siguientes la estructura del informe de la evaluación 4. Pero sí tenemos que dejar un par de clases para hacer ejercicios de coordinación, tanto manual como por software, ¿sí? Pero estas clases, insisto, nos vamos a dedicar a ver la protección de los motores, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a compartir el apunte que se refiere a la protección de motores. No es una cantidad menor de páginas, claro, son 27 páginas. Pero aquí analizando y conversando en conjunto, el rato igual pasa volando y las páginas pasan bastante rápido. ¿Sí? Protección de motores, dice. La utilización óptima de la capacidad de trabajo que poseen los motores eléctricos es de vital importancia en la industria moderna, debido a que la rentabilidad de las mismas, ya desde el punto de vista de la producción, es influenciada fuertemente por los equipos vinculados a la red de fabricación, ¿cierto?
Cuando se produce un defecto en un motor, no solo hay que considerar los costos de reparación del mismo, ya que muchas veces los costos, ¿ya?, de la parada de producción llega a ser más elevado que la reparación. Respecto a esto último, es importante mencionar que la producción en una planta industrial también es afectada por paradas innecesarias de los motores. Por lo tanto, es importante la selección de un buen sistema de protecciones que solo actúe cuando hay un verdadero peligro, evitando las paradas innecesarias. Era con ustedes que conversábamos que a veces aumentar la capacidad de las protecciones, o le ponían un candado o algo para que siguiera funcionando y no se detuviera. Parece que con ustedes era, ¿cierto? La clase anterior lo había mencionado acerca de los fusibles, que le ponían como un alambre por fuera, Ah, claro. de ya estaban malos, pero igual para que siguieran funcionando. Claro, que ahí eso justamente para poder continuar con la producción, pues no parar la máquina, siendo que ya la máquina estaba funcionando en parámetros que no le corresponden y por eso operaron las protecciones o los fusibles, por ejemplo. Y yo he visto fotos, creo que se los mencioné, porque hay gente que le pone algunos topes a las protecciones, le pone un candado o algo para que no opere la protección y siga funcionando independiente si está haciendo corte o está en sobrecarga, sino que para continuar con la producción. Siento que eso está mal, ¿ya? Y aquí obviamente el texto nos lo dice, y si nos vamos un poco al sentido común y la lógica, claramente las pérdidas que se van a generar por los tiempos de reparación de la máquina en comparación a la pérdida por la producción que se va a generar, es mucho mayor la pérdida, ¿ya? Entonces, en ese caso, a veces conviene tener un motor de repuesto, cosa que me demore un par de minutos, un par de horas en cambiar el motor y la producción continúe. Y quizás eso está contemplado dentro del proceso productivo. Obviamente no hay una sola o una única línea de producción, hay varias líneas de producción. En vez de yo mandar a bobinar el motor, que probablemente se demore una semana y me lo traigan de vuelta, voy a perder una semana de producción y mejor perder un par de horas de producción que una semana completa de producción. Entonces, en ese sentido, insisto, es mejor tener una máquina de repuesto. Pero para yo evitar justamente también esos problemas de que se me queme un motor o de perder la máquina, para perder la producción tengo que ajustar bien o seleccionar, mejor dicho, bien las protecciones a utilizar para mi máquina o dentro de mi proceso productivo, ¿sí? O sea, esa es su misión finalmente, el dimensionamiento de las protecciones, ¿sí? Para que un buen motor o un motor funcione bien, digamos, sin problema, es necesario satisfacer tres puntos siguientes, ¿ya? Elección del motor según su utilización, ¿sí? Montaje correcto, mantenimiento regular y funcionamiento cuidadoso, ¿sí? Una buena protección que detecte el peligro, ¿ya? Y siempre que sea posible, desconecte el motor antes de alguna avería, como dice por aquí. O sea, esa es la selección correcta de las protecciones. Obviamente aquí dice que en las páginas siguientes se revisarán los dispositivos de protección regularmente utilizados en nuestro país en la protección de motor eléctrico en baja tensión. Y ahí, creo que lo mencioné en la clase pasada, tenemos los disyuntores o protecciones termomagnéticas, los guardamotor y también los fusibles. Y en algunos casos se hace combinación de fusibles con guardamotor, y en otros casos disyuntor con guardamotor. Básicamente es para tener protecciones por separado, una solamente contra sobrecarga y otra solamente contra cortocircuito, y no sea un único dispositivo de protección. ¿Sí? Ahora, según el proceso productivo, hay distintas clases de motores, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que tienen que investigar un poco, la clase del motor. Hay algo que se llama factor de servicio, que no se relaciona mucho con el tema de la clase, sino que más bien a dónde yo lo voy a ocupar, según el régimen de funcionamiento, ¿ok? A eso se le llama clase del motor, ¿sí? Obviamente, si tengo un correcto montaje y una regular mantención, no debiese tener muchos desperfectos en la máquina. Un poco a modo personal, cuando yo hice la práctica de la enseñanza media, hace muchos años atrás, trabajaba en una planta que se dedicaba a la fundición, pues tenía fundición. Esa máquina, que fundían finalmente el metal, funcionaba 24/7, no paraba la producción, pero había otras partes del mismo proceso productivo donde funcionaban en menor escala.
Entonces, esas partes del proceso que funcionaban a menor escala, se le hacía una mantención en los meses justamente de enero y febrero, sobre todo en febrero. Entonces, a mí me tocó participar en esa época de mantención. Entonces, los motores o las máquinas se detenían, se desarmaban máquinas completas, en algunos casos, si era necesario, se recableaban tableros de control, que básicamente creo que me tocó un recableado por ahí en una máquina. Pero el resto de las otras máquinas, como había menos gente en la planta, básicamente se quedaban algunos puestos de producción y estábamos todo el equipo de mantención. Sacábamos motores, pues. Entonces hacíamos una mantención, digamos, periódica, llevábamos un registro de los motores que se hacían mantención, ya algunas planillas por ahí a mano de las últimas fechas de mantención, si que le habían cambiado rodamiento o no, inspección visual, mediciones de continuidad de bobinado, y limpieza de motores, desarmamos los motores enteros. Eso he hecho un poco menos en la carrera de nuestra de electricidad industrial, pero no es parte de su formación. ¿Ya? Por eso hay una carrera de electromecánica, donde ellos sí trabajan en la parte de mantención de motores, o el bobinado de motores. Lo nuestro está orientado quizá a otro lado. Pero eso lo hacíamos nosotros, básicamente, desarmar motores, verificar la aislación de los conductores, si es que había continuidad de los bobinados, cambiar rodamientos si era necesario, y después volver a conectar los motores a las máquinas. Entonces, cuando llegaban los operarios, tenían las máquinas en funcionamiento correcto. Entonces, hay una mantención periódica ahí, digamos, o regular, más que periódica. Y también me tocó ver, porque hay una máquina que era de menor escala, digamos, no era tan importante dentro del proceso, pero sí tenía un trabajo esa máquina y se quemó el motor finalmente. Entonces se tuvo que sacar, se mandó a bobinar y una vez que se bobinó, me mandaron a instalar el motor y reconectarlo. Por eso es importante el juego de las protecciones. Esos son como los consejos, los tips que se le están dando para que funcionen bien las máquinas. Y yo justamente evite tener momentos muertos del proceso productivo. Eso no se va a querer. ¿Sí? Fallas en los motores eléctricos. El resultado de un estudio hecho con más de 9.000 casos de fallas de motores en Inglaterra, por ejemplo, Finlandia y Estados Unidos, indica que más de la mitad de los defectos producidos en estos se debe a sobrecargas, fallos de fase, humedad, aceite, polvo, etc. Es importante destacar que estos defectos se han producido a pesar de las presencias de un sistema de protecciones normales. Por otra parte, mientras que solamente un 25% de los casos de los defectos corresponde a motores de potencia superior a 40 kW, el costo de la reparación de los mismos supone casi el 80% del total, lo que muestra claramente que la buena producción es tanto más necesaria cuanto mayor es la potencia del motor, ¿sí? Y aquí aparecen algunos defectos comunes por los motores, ¿ya? Porcentaje de los defectos más o menos, ¿ya? Y el otro, el porcentaje medio que básicamente se refiere al costo, finalmente. Por ejemplo, las fallas son sobrecarga, ausencia de fase, cortocircuitos por envejecimiento de aislante, humedad, polvo de aceite, que son agentes más externos, ¿ya? Defectos mecánicos, por mal acople o mal, como dice aquí, eh, mantenimiento, no, montaje, como dice aquí, un montaje correcto. O sea, un mal acoplamiento de la máquina también me va a generar un desperfecto, un rozamiento, finalmente, me va a generar una sobrecarga. ¿Ya? Hay agente externo, humedad, polvo, aceite, o sea, eso también afecta finalmente el funcionamiento eléctrico o mecánico de la máquina. ¿Sí? Según lo indicado en la tabla anterior, los defectos que mayormente sacrifican la integridad de los equipos, o los motores eléctricos en este caso, son las fallas por sobrecarga, ausencia de fase y cortocircuito, o sea, los problemas que son netamente eléctricos, ¿sí? Mientras que los efectos del medio ambiente y problemas mecánicos por falta de alguna adecuada mantención previa, ¿ya? Son de menor nivel de ocurrencia, aunque inciden en alguna de las fallas anteriores. Pero claramente, si nosotros vemos la tabla, los que producen mayor problema son los problemas eléctricos, no los mecánicos finalmente. Los problemas mecánicos son básicamente porque se tapó mal el motor, está mal acoplado, mal montado, etc. Falta de lubricación, ¿cierto? Porque a uno se le pone aceite en los engranajes, etc. O quedó alguna partícula dentro del rodamiento o alguna partícula dentro del bobinado.
Y eso genera puntos calientes finalmente, etc. No sé si alguien ha trabajado en la parte de mantención en alguna empresa, algún proceso productivo. Parece que no. Ya, continúo. Sobrecargas. La primera falla, la que produce más defectos, mayor incidencia y obviamente genera mayor costo de reparación. La falla de sobrecarga en los motores puede deberse a diferentes factores, tales como el exceso de carga en el eje, defectos mecánicos, falta de mantenimiento, etc. En general, esta falla produce como efecto sobre el motor eléctrico el aumento de la temperatura de sus bobinas. El arrollamiento del estator ya es una parte, o es la parte más vulnerable del motor desde el punto de vista térmico, siendo los materiales aislantes, los de los conductores que forman el bobinado, los principales responsables. ¿Sí? Los aislantes utilizados en motores de potencia están previstos para una temperatura de funcionamiento bien definida según la clase de aislamiento. ¿Ya? Para motores que se utilizan generalmente clase D y F, que admiten una permanencia, unas temperaturas máximas de 120 y 140 grados respectivamente. O sea, claramente los conductores, claro, son desnudos, pero esos conductores están esmaltados, tienen un esmalte, un barniz. ¿Ya? Ese barniz es aislante. Obviamente, si yo juego mecánicamente con el conductor, lo trato de doblar, cosas así, ese esmalte tiene cierta dureza, entonces se puede quebrar, o quebrajar, como dicen algunos. Se puede quebrar. Entonces pierde la aislación. Entonces la idea es que se esmalte, ¿ya? Tiene un tiempo de secado y todo el tema, y el arrollamiento. Entonces eso me permite aislar los conductores uno con respecto al otro, ¿sí? Y ese aislante me funciona como, o sea, ese esmalte me funciona como aislante o aislador. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter un conductor con estos típicos aislantes que ocupamos nosotros en instalación eléctrica para bobinar un motor, sino que tiene que ser un... porque si no, no va a conducir los campos magnéticos. Por lo tanto, lo mejor son estos tipos de esmaltes, ¿ok? Y dependiendo del régimen de funcionamiento, ahí como sale ahí, pueden soportar temperaturas entre 120 y 140 grados, que es bastante. Recuerden que cuando circula corriente en un conductor, genera una temperatura. Ya no solamente va a hacer circular una corriente, ya, o va a generar un campo magnético, sino que también va a generar una temperatura. Y mi bobinado tiene que ser capaz de soportar esa temperatura. Si yo le aplico más carga en el eje, ¿qué es lo que pasa con el motor? Va a pedir más corriente por parte de la red, y al pedir más corriente por parte de la red va a aumentar la temperatura del bobinado, hasta el punto que va a perder sus características de aislación, ¿cierto? Y va a ser conductora, y va a generar cortocircuitos internos, por ejemplo, y va a entrar en sobrecarga y se termina quemando el motor. ¿Por qué? Por estas fallas de aislación, ¿sí? Y lo más probable es que ustedes hayan visto fotos de motores quemados por ahí. Entonces aquí se presenta una tabla más o menos de los tipos de clases de motores y, por ejemplo, algunos factores térmicos, ¿sí? Abajo aparece E, B, F, H, C, que son como las clases de los motores. También hay una clase A por ahí, ¿ok? Y en la parte de arriba aparecen las temperaturas que podrían eventualmente soportar, ¿sí? Y hay algunas variantes de temperatura. O sea, hay motores que son mucho más resistentes a las elevaciones de temperatura, ¿sí? Temperatura del medio refrigerante y calentamiento máximo admisible. Los motores se dimensionan normalmente para una vida teórica del orden de 25.000 horas de servicio, que son aproximadamente 10 años, con el aislamiento sometido a una temperatura máxima admisible en permanencia, que por ejemplo podrían ser 120 grados para los que son clase B, ¿sí? Tal como aparece ahí máximo, ¿ven? 120 grados. Cuando se sobrepasa esta temperatura, la vida del motor se reduce según la regla generalmente aceptada, ¿ya? Llamada regla de Mössinger. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Las clases de los motores que me aparecen aquí,
Las clases de los motores son el tipo de funcionamiento o el régimen de funcionamiento de los motores que yo le voy a dar, el uso que yo le voy a dar al motor. Obviamente los motores tienen una ventilación natural y una que es forzada normalmente. Hay motores que, aparte del ventilador que traen incorporado en el eje del rotor, se les puede poner un ventilador. ¿Cierto? Igual que los transformadores de poder. También se les puede poner un motor o sea, un ventilador para poder sacarle un poco más de potencia. A diferencia de los transformadores, ellos no están sumergidos en aceite, por ejemplo, sino que funcionan en seco. Entonces necesitan ese ventilador interno y en algunos casos externos para prolongar, digamos, sacarle más potencia, prolongar un poco más la vida útil. Pero aquí está más o menos pensado para que el motor funcione 10 años continuamente bajo parámetros o características normales de funcionamiento. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo un poco el texto. ¿Sí? Y aquí muestra un poco la regla, cómo va variando la vida útil en función de la temperatura. Si yo aumento la temperatura del funcionamiento, la vida útil decrece. Obviamente, porque el motor está diseñado para cierta temperatura como máximo. Si yo aumento la temperatura, la vida útil va a bajar. Por eso la curva es decreciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo la curva. A mayor temperatura, menor vida útil. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Insisto, hay muchas clases de los motores y esa es un poco su misión. Busquen a qué se refieren las clases de los motores. ¿Sí? Según la regla, cuando un motor con aislación, por ejemplo, clase B, se le hace trabajar en una permanencia a 10 grados centígrados, por ejemplo, por encima de su temperatura límite, su vida útil se reduce aproximadamente en un 60%, o sea, de 25.000 horas de funcionamiento baja a 10.000 horas. ¿Ya? Si se le hace trabajar a 20 grados más, su vida útil reduce aproximadamente la quinta parte, es decir, a unas 4.000 horas. Esto equivale a decir que cuando se ajusta el dispositivo de protección térmico de forma incorrecta a la intensidad superior de la nominal del motor, es muy probable que este trabaje por encima de su temperatura límite, lo que supone, como se ha visto anteriormente lo que estamos conversando, una reducción de la vida útil. Entonces es importante conocer la placa de características del motor. Claro, uno en máquina normalmente se refiere a los principios de funcionamiento de los motores en general, los motores asíncronos sobre todo. Pero no nos detenemos a analizar quizás las características o justamente estos datos como de placa. Donde ustedes normalmente lo ven, o la mayoría de las veces lo ven, es en accionamiento de motores. O en comando eléctrico que se llamaba antes. Donde ahí uno se detiene y le saca la foto y ve la placa característica. La forma de conexión, estrella, triángulo, niveles de tensión, etc. La clase del motor, el factor de servicio del motor, ¿cierto? Voltaje, corriente, potencia, potencia mecánica, potencia eléctrica del motor. Una serie de datos que son importantes e influyentes al momento de yo tomar la decisión para definir la posición correcta, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que según el tipo de funcionamiento, según el régimen de funcionamiento del motor, yo tengo una tabla tipo que me dice ya, si este motor es de esta clase, esta es la temperatura máxima con la que debiese funcionar mi motor. No le puedo sacar más temperatura porque lo que va a pasar es reducir la vida útil. Si reduce la vida útil, obviamente tengo que hacer más mantención y más cambios ya en más periodos, en vez de hacerlo durar, no sé, los 10 años que hice, a lo mejor voy a tener que hacer un cambio de motor a los 6 años o a los 8 años y no me conviene. Ya hay un tema de costo implicado ahí. Por lo tanto, el relé térmico tiene que operar justamente cuando estáis sobrepasando el parámetro nominal. Por ejemplo, si está funcionando a 120 grados, 140 grados, y si ya yo lo quiero hacer operar, no sé, 5 grados más, digamos que entre comillas podría ser permisible. Eso, digamos, un poco el criterio que se puede conversar un poco. Recuerden que ustedes son los especialistas o los que van a estar encargados de planta y van a tomar esas decisiones. Ahora, claro, puede que exista un ingeniero eléctrico, pero ustedes son parte del equipo técnico y pueden refutar un poco aquella sugerencia, pero ustedes son parte del equipo y parte de los que hacen los análisis y estudios y dicen, ya, bueno, vamos a ajustar las protecciones para estos tipos de motores a que funcionen, no sé, hasta 10 grados Celsius más. La vida útil se va a cortar, tal como vemos aquí, podría reducirse hasta un 60%, o sea, de las 25.000 horas, 10.000 horas, y saquen la cuenta el funcionamiento de 10.000 horas. O sea, el 60%, o sea, de 10 años baja a 6 años, ¿cierto?
que no es menor, po. O sea, con el mismo funcionamiento, yo voy a tener que jugar o cambiar el motor por lo menos una vez en un periodo, en vez de cambiarlo, o cambiarlo 2 veces en vez de cambiarlo una sola vez, a eso me refiero. Entonces, si ustedes dicen, ya quizás sea permisible que funcione 5 grados Celsius más, está bien. Pero si llega a superar los 5 grados Celsius más, podría operar la protección. Entonces, yo tengo que ajustar para que no funcione más esa temperatura. Ahora, ¿cómo se relaciona la temperatura? Bueno, la temperatura, ¿cómo yo la relaciono finalmente con la corriente, como yo les dije? Porque al circular una corriente por un conductor no solamente genera un campo magnético, sino que genera una temperatura. Entonces, esa temperatura está asociada a una corriente. Y esa corriente me permite entonces ajustar la protección. Luis, dígame. Profe, esa temperatura, ¿uno dónde la mide? ¿En qué parte del motor la mide? O no sé, o sea, como que hay alguna parte especial para uno tomar esa medida. Ya, la temperatura, ¿dónde la vas a medir? Existen las cámaras termográficas, ¿ya? Distintos estilos de cámaras termográficas o termómetros, pero en este caso vámonos a algo un poquito más complejo, una cámara termográfica. Tú puedes, a través de este dispositivo, de esta cámara termográfica, tú puedes ver las características del motor, cuánta es la temperatura que está adquiriendo el motor en su funcionamiento, ¿cierto? Pero tú no vas a estar permanentemente grabando o monitoreando la temperatura del motor con esa cámara termográfica. Hay otros dispositivos, por ejemplo, hay algo que se llaman, y los que estudian automatización, los que se han metido en algo de automatización, las termocuplas. Dispositivos que me permiten medir temperatura, pero ahora, como te digo, la temperatura del motor, que adquiere el motor, finalmente está asociado a una cantidad de corriente. Y esa cantidad de corriente tú la puedes medir fácilmente con un amperímetro. Si tú conoces la corriente nominal del motor, por ejemplo, 10 amperes, y está permitido que si funciona, por ejemplo, a 140 grados Celsius, y está funcionando a 11 amperes, mi protección se supone que va a operar a los 10, pues, pero si tiene una curva de operación lenta, va a tardar un poco más. O sea, yo le puedo sacar un poco más de corriente quizás, según el ajuste de las protecciones, por ejemplo. Pero la temperatura está asociada a un nivel de corriente. Si aumenta la temperatura, se supone que está aumentando la corriente. Y si está aumentando la corriente, el motor está entrando en sobrecarga. Entonces, no necesariamente tú vas a estar monitoreando con un termómetro o con una cámara termográfica el motor, sino que lo vas a estar monitoreando a través de un instrumento, ¿cierto? Un amperímetro. Sí. Y obviamente, Profe. si adquiere, un segundo, va a terminar un poco ya. Si adquiere cierta temperatura es porque está adquiriendo cierta corriente, ¿cierto? Por lo tanto, si aumenta la temperatura, más corriente, entonces tú al momento de seleccionar la protección, por ejemplo, el guardamotor, para evitar la sobrecarga, tú vas a decir, cuando alcanza un poco más de la corriente que está permitida, va a haber tal aumento de corriente, entonces yo voy a ajustar para que la protección opere y me desconecte el motor cuando alcance esa temperatura, o por lo tanto esa corriente. Y ahí va a operar la protección y deja de funcionar la máquina. ¿Sí? Ya Luis, ahora sí dígame. No, me respondió, me acaba de responder lo que le iba a preguntar. No, pero pregúntelo de todas maneras. No, por eso, entonces, como usted me dijo que eso, la corriente, o sea, yo tengo un motor que trabaja a 10 amperios y le meto 11, pero no. Entonces yo a meterle 11, yo ya puedo simplemente deducir que ya el motor se va a recalentar. Claro, por ejemplo, Porque, hay o sea, un por ejemplo, dato. los motores ya me acordé, en sus bobinados, que vienen pues los conductores que vienen adentro, eso ya, me imagino que eso ya deben de estar supuestamente especificados por la placa característica de cada motor. Que le dice a uno hasta, o sea, no sé, de pronto el calibre que va a tener cada O del sea, bobinado. más que por la placa característica donde indique la sección del conductor, la cantidad de vueltas, sino que el fabricante, él sabe, si te dice ya, si tú le mandas a hacer un motor y tú dices, ya, yo necesito un motor de tanto HP, por ejemplo, ya para esta máquina, él sabe, el fabricante sabe qué sección de conductor tiene que utilizar, cuánta cantidad de esmalte tiene que utilizar y cuántas espiras debe tener cada bobina al momento de la fabricación, ¿ya? Y eso obviamente la carcasa de la armadura del motor. O sea, el fabricante sabe las características técnicas de la sección del conductor, como te digo, las características del bobinado, pero uno no las sabe y no está detallado por placa, ¿ok? Solamente el fabricante lo sabe, el te construye el motor. Obviamente lo más probable es que venga con un manual y te aparezcan más características técnicas dentro, pero en la placa no sale.
En la placa no sale. Lo que sí sale en la placa es la corriente nominal y la frecuencia, la potencia, el voltaje que funciona el motor. Eso sí sale por placa. Y si tú conoces la corriente nominal con la que debes trabajar el motor, tú vas a poder dimensionar la protección del motor, ¿sí? O las protecciones del motor. ¿Por qué le pone más de una protección a un motor? ¿Por qué se pone más de una protección? Porque depende del tipo de falla a la cual yo lo quiero asociar. Como les dije en la clase anterior, a los motores, a diferencia de una instalación eléctrica anterior, se les suelen poner protecciones por separado. En nuestras casas, por ejemplo, o una instalación de alumbrado, si lo queremos ver desde ese punto de vista, yo pongo protecciones que son termomagnéticas, ¿cierto? Un disyuntor que funciona con ambas, tiene una curva de operación interna. Recuerden que tiene una bobina magnética y un bimetal que es la parte térmica. O sea, si yo conecto un artefacto y ese artefacto entra en sobrecarga, opera la parte térmica de la protección. Si yo tengo un cortocircuito en mi instalación, opera la parte magnética. En un motor, yo también puedo ponerle un protector termomagnético, ¿sí? O sea, cuando entre sobrecarga, va a operar la parte térmica y cuando entre o tengo un cortocircuito, la parte magnética. ¿Le puedo poner solamente un disyuntor a un motor? Sí, lo puedo poner. En algunos casos, y dependiendo del criterio del diseño, porque recuerde, usted es el instalador eléctrico, usted tiene el criterio del diseño, podría decir no, para mayor seguridad del motor, debido a las características de potencia, por ejemplo, del motor, me conviene quizás ponerle solamente una protección térmica para las sobrecargas y una protección magnética para los cortocircuitos, que en este caso podría ser un disyuntor o fusibles, por ejemplo. Eso depende del criterio del diseño. Los costos asociados. Quizás la empresa no va a estimar el costo y le va a dar lo mismo. Entonces usted puede poner el sistema de protección que estime conveniente, técnicamente correcto y económico también. Entonces podría combinar guardamotor con fusible, guardamotor con relé térmico con disyuntor o solo disyuntor. Todo va a depender un poco de las características de la máquina y la importancia de la máquina, ¿sí? Si es una máquina es parte de un proceso mucho más delicado, a mí me conviene tenerle ojalá la mayor cantidad de protecciones posible, porque yo no quiero que me falle, ¿cierto? Y si en el caso eventual de que llegue a fallar, bueno, van a operar las protecciones que corresponden, ¿cierto? Cosa que el recambio sea más o menos rápido también. Porque hay cierto proceso productivo que yo no puedo tener en algunos casos, ¿sí? O sea, el análisis tiene que ser siempre técnico, que no es siempre es lo que se tiene que privilegiar, pero también hay a veces criterios que son más del tipo económico. O sea, tampoco yo voy a poner una protección barata, no me estoy refiriendo a eso, sino que sea conveniente la implementación para la viabilidad del proyecto y de el funcionamiento de la máquina. O sea, que ojalá sea barato, sí, pero que sea sumamente efectivo. Eso es lo que tengo que buscar. No sé si aclaro su duda. Sí, profe. Hay un dato que yo te estaba diciendo, mira, hay un dato que se llama factor de servicio de los motores. Ese factor de servicio, ustedes tienen accionamiento este semestre, ¿cierto? Sí, Sí. profe, estamos en eso. Ya, pregúntale al profe o a la profe que le hace accionamiento qué es el factor de servicio de los motores. Listo. Anótenlo ahí, factor de servicio. Por ejemplo, hay ciertos datos del motor que me puede decir, ¿sabes qué? Mi motor puede funcionar no solamente al 100%, puede funcionar a un 20% más. Perfecto. Y eso no le va a producir ningún daño al motor en un régimen de funcionamiento normal. O sea, yo le puedo sacar más potencia de la que ya está diseñada, sin que sufra mayor daño, sin que pierda vida útil. Por lo tanto, a mí me conviene, en ese caso, ajustar mis protecciones a ese porcentaje que más va a funcionar el motor, ¿sí? Y no excederlo. O sea, que es más o menos justo. Entonces yo lo voy a proteger más o menos eso, o quizá un poco más. Cuando se sienta más sobrecarga, opere la protección, pero poder ajustarlo quizá, ¿cierto? Entonces es un criterio de selección o de ajuste de protección. Ah, si yo le puedo sacar un 20% más, me conviene en este caso la protección dejarla un 20% más, cosa que cuando llegue ese 20% más de lo que ya está diseñado, opere la protección.
Y eso puede pasar con un relé térmico o con un neón disyuntor, ¿cierto? En general, los dispositivos de protección contra sobrecarga térmica de los motores no poseen la capacidad de operar directamente sobre el circuito de potencia, sino que trabajan conjuntamente con los elementos denominados contactor, los cuales son dispositivos de maniobra electromagnéticos, ¿ya?, de operación mecánica, comandados por medio de un electroimán. Cuando un contactor se encuentra activo, ¿ya?, producto de la energización de la bobina, este se mantiene con sus contactos en estados cerrados o abiertos, dependiendo del caso, ¿ya?, lo que permite que la potencia que se requiere el motor para funcionar circule libremente por los polos del circuito, ¿ya?, entre la red de alimentación y la máquina. Los contactores son aparatos que se construyen o tienen una construcción robusta, ¿ya?, que permite operar el sistema que exige una gran cantidad de maniobras con distintos tipos de carga. O sea, los relés térmicos, los contactores o los contactores también tienen clases, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una carga de corriente continua y una carga de corriente alterna, son contactores distintos, ¿ya? Si tengo carga inductiva o capacitiva, son contactores distintos, ¿ya? Para que lo tengan claro también. Y eso también pregúntenselo a su profe de accionamiento. Las cargas asociadas del contactor, ¿ya?, indica fundamentalmente la categoría de su uso. Ven, ahí se llaman categorías. Las que están indicadas en la norma IEC 947-4. O sea, básicamente me está diciendo que dependiendo de la naturaleza de la carga, yo tengo que asociar un contactor, ¿sí? Debido a la cantidad de contactos, apertura y cierre de los contactos, si la carga es de naturaleza inductiva, capacitiva, resistiva, si es de corriente alterna, si es de corriente continua, etc. Entonces, como ustedes han visto en accionamiento, cuando opera por sobrecarga el relé térmico, no opera directamente sobre el motor, sino que es sobre el circuito de control, ¿cierto? Entra en sobrecarga, eso cambia de posición los contactos, desconecta el circuito control y al desconectarse el circuito control se desenergizan los contactores y ahí recién se desenergiza el motor. Y eso obviamente pasa en un periodo de tiempo que es corto, casi instantáneo. Pero no es que corte directamente el funcionamiento de la máquina, sino que corte el circuito control para que se desenergice el control y desenergice la máquina, ¿sí? Y eso ustedes lo han visto en accionamiento, ¿cierto? ¿O no? Sí, no, más o menos, tal vez, quizá, a lo mejor, puede ser. Así como por encimita. Así como por encimita. Sí, algo hemos visto. Algo han visto. Hablamos del tema. Sí, pues, o sea, hay incluso un simulador que es el KDECIMO y ustedes lo pueden utilizar, pues, o sea, pueden perfectamente armar el circuito control, armar al lado el circuito de fuerza. Bueno, antiguamente se llamaba circuito control, circuito de fuerza. Lo lógico sería llamarlo circuito auxiliar, circuito principal. El principal es el que va directamente a la alimentación de la máquina y el auxiliar es donde yo tengo todo el control. Si yo asocio bien la simbología y la nomenclatura de cada elemento, cada dispositivo y protección de los circuitos del sistema, cuando yo simulo una sobrecarga sobre el motor, voy a ver el cambio de operación de los relés y va a desenergizarse el contactor asociado a la máquina, por lo tanto se desenergiza el motor, ¿sí? Y ahí estamos asociando nuevamente esta asignatura con la de máquinas y con la de accionamiento. Ausencia de las fases. La ausencia de una de las fases de alimentación del motor trifásico produce el mismo efecto que la falla de sobrecarga, es decir, un aumento de la temperatura de los bobinados del motor. También se conoce como la de asimetría, ¿cierto? Pero en el caso de motores se prefiere denominar la falla de una falla regenerativa, ¿ya? Esta va a ser siempre el problema cuando hay una interrupción de los conductores en alguna parte de la instalación eléctrica. La causa de esta interrupción puede ser de un fusible quemado o un interruptor, o sea, una ruptura de los conductores o falla de los contactos de una conexión, ¿ya? Pero el responsable de una retroalimentación es que el motor trifásico o un transformador, ¿ya? Los motores eléctricos que se trabajan a dos fases
tiene la propiedad de regenerar la fase faltante por sí mismo. El valor y el esquema de fases no son conformes con la tensión original de la red. Por esta razón, el sistema de corriente trifásico es ahora asimétrico detrás de la introducción, ¿cierto? El grado de la asimetría depende del tipo, del tamaño y la situación de carga del motor, ¿cierto? Lo problemático de la ausencia de la fase de un motor trifásico es que su funcionamiento sin una de las fases de alimentación no es reconocido inmediatamente por los dispositivos de protección térmica tradicionales, por lo que cuando esto la detectan podría ser demasiado tarde y la máquina resulte dañada. Todos pasaron RAID 2, ¿cierto? Sí, pues si no, no estarían acá. Se supone. Se supone, claro. Diego, dígame. Profe, y en ese caso, cuando una fase se corte, ¿cómo es el posible arreglo que se puede detectar? O sea, algún dispositivo que detecte esa ausencia de fase, ¿cómo se detecta? Se podría decir. Buena pregunta. Y ahí viene de nuevo lo que yo estaba conversando. Ustedes todos pasaron RAID 2, ¿cierto? Y ustedes desarrollaron un ABP. Por lo menos desarrollaron dos ABP. Uno de corrección de factor de potencia y uno de circuitos trifásicos, ¿cierto? Que ustedes le decían que se cortaba un conductor y ustedes no sabían cuál era, pero podían detectar cuál era el conductor que se había cortado y eso influía en el funcionamiento de las máquinas. Ahora, ustedes decían, si se cortaba tal conductor, esta es la influencia que basaba en las máquinas, si se cortaba este otro conductor, esta era la influencia de las máquinas. ¿Se acuerdan o no lo hicieron? Profe, en mi caso no lo vimos porque llegó lo del estallido social. La última materia, que era sistemas trifásicos, no alcanzamos a verlo. Chuta. Ah, verdad, que lo pasamos por encima también. Ah, su El profe, estallido social causó estrago. Diego, dígame. no, pues le decía un repaso de lo que usted estaba comentando. No, pues si eso es del semestre pasado, aquí estamos en protección eléctrica. Alumnos de educación superior, adultos, responsables y comprometidos, todo lo que no vieron el semestre pasado lo estudiaron en las vacaciones de verano. Porque es superior, pues estudia lo que no alcanzó a ver. ¿O me equivoco? ¿O lo estoy sobreestimando a usted? Creo que sobreestima. Ya. ¿Cómo yo podría detectar una falla si llegase a pasar eso? Ya es importante que deban tener claro que un motor trifásico sí va a entrar en una sobrecarga, en un calentamiento, en un mal funcionamiento si yo desconecto una de las fases. Y ustedes, no se lo sugiero que lo hagan, pero hablen con su profesor de accionamiento una vez más. Si logran ver una simulación o pueden hacer una conexión de un motor trifásico, pídanle y pregúntale, profe, ¿qué pasa si desconecto una fase? Profe, ¿podemos ver el efecto de si yo desconecto una de las fases de mi motor? Y el profe lo más probable es que le diga que sí, pero poquito rato, porque al final se ve afectado el funcionamiento. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Se supone que el motor necesita las tres fases para girar, ¿cierto? O el rotor del motor, mejor dicho. Si yo desconecto una de las fases, lo que ustedes van a encontrar va a ser un ruido, ¿cierto? Van a sentir al tiro que hay un ruido medio extraño en el funcionamiento. No es suave el sonido, sino que es más o menos lento, un poco rudo, ¿ya? Profe, Dígame. ¿y ese ruido que genera la ausencia de la fase puede provocar que la máquina se eche a perder, por Claro, decir? claro. Porque la máquina no está haciendo girar, o sea, el motor no está haciendo girar su rotor debido a la falta de una de las fases. ¿Por qué? Porque no se está compensando el campo magnético finalmente. Ahora, si yo lo quiero hacer funcionar, por ejemplo, desde el vacío, sin una fase, yo me voy a dar cuenta del ruido, ¿cierto? Ahora, si ya está en funcionamiento, está embalada la máquina, está funcionando el rotor, y yo desconecto una de las fases, las otras dos fases tienden a simular el campo magnético de la otra que falta y va a seguir funcionando, ¿ya? Pero en cierta cantidad de tiempo. ¿Dónde está el problema? Que esto me va a simular una especie de sobrecarga del motor, ¿ok? Por lo tanto, se va a elevar la temperatura de los bobinados del motor para las cuales no está diseñado.
Entonces, insisto, conversen con su profe y díganle, profe, podemos ver la experiencia de lo que pasa con el motor cuando yo le desconecto una de las fases, ya sea desde el vacío o en funcionamiento. Entonces ustedes pueden ir analizando y tomando en cuenta lo que estuvimos conversando hoy, que al final básicamente lo que se va a producir es una sobrecarga. Hay un dispositivo que también se ve a veces en accionamiento, sobre todo la gente que más del lado de automatización, los variadores de frecuencia. A lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha visto, ha trabajado con ellos, etc. Hay ciertos variadores de frecuencia que desde una alimentación trifásica yo puedo sacar otra alimentación trifásica para un motor. Pero en el proceso yo puedo desconectar incluso 2 de las 3 fases en la entrada de la alimentación y el motor sigue funcionando. ¿Qué consecuencias yo me voy a encontrar en la salida? Bueno, quizás una disminución en la potencia, pero sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es un dispositivo electrónico que me está convirtiendo una señal alterna en una electrónica, una señal de corriente continua, que a través de una serie de transistores, teristores y funcionamiento, y a las que algo se acuerdan de electrónica, simula una corriente alterna en la salida. Entonces yo a través de una pura fase o de una alimentación monofásica, yo puedo tener una alimentación trifásica nuevamente, ¿ya? Pero si yo tengo un control tradicional, por así decirlo, no lo voy a ver reflejado. ¿Ya? Insisto, si yo hago partir desde el vacío, o sea, desde cero, sin movimiento, y yo desconecto una fase y quiero echar a andar el motor, me voy a dar cuenta que genera un ruido, digo, y no gira el rotor. Pero ahora, ¿qué pasa si está funcionando, está girando el rotor y yo desconecto una fase o 2 fases? ¿Qué es lo que va a pasar con el motor? Se va a detener, va a generar ese ruido, va a seguir funcionando con menor potencia. Esos análisis se pueden ver justamente en el laboratorio, porque los motores son de laboratorio. No son como para echarlo a perder, no se trata de eso, pero sí podemos ver los efectos, ¿ya? Con mayor claridad. No son parte de un proceso productivo. Entonces es importante que las protecciones puedan operar en base a aquello. Ahora, ¿qué tipo de protección? Bueno, el fusible por lo menos va a operar contra sobrecarga. ¿Qué pasa si seguimos justamente un fusible de los 3? ¿Cómo yo lo puedo detectar? Bueno, hay otros dispositivos que no necesariamente son de protección. Por ejemplo, hay tipos de relés, un relé de sincronía, si nos acordamos un poco de máquinas, los sincronoscopios que uno menciona, que son para hacer acoplamientos del generador a la red, ¿cierto? Ese relé de sincronía o ese sincronoscopio me permitiría ver eventualmente si hay una desconexión de las fases, ¿cierto? Entonces ese sincronoscopio puede decir, hay una desconexión de una de las fases de mi motor, mando una señal a mi relé de protección y opera las protecciones. Diego, dígame. Profe, pero ese fusible que usted dice, ¿está dentro de la máquina o está en el tablero? No, pues el fusible no puede estar dentro de la máquina. Porque yo he visto, por ejemplo, los equipos de clima, los fusibles los trae dentro del equipo. Entonces, si es que llega a haber una falla dentro del equipo, se quema el que está dentro. No va a operar el que está afuera en el tablero. A eso me refiero. Entonces, el motor no trae fusibles dentro. No, pues. Ya. Ese fusible lo más probable es que tenga tu equipo de aire acondicionado para proteger quizás el mecanismo interno, ¿ya? Sí, para eso es. Y pensé que el motor, como dijo fusible, a lo mejor el motor eléctrico también podría tener un fusible, pero creo No, pues. que así. A ver, lo más probable es que tu equipo de clima, sí, obviamente, si tú abres un Por ejemplo. si tú abres una licuadora, una batidora, incluso un tostador, tú te vas a encontrar con un dispositivo pequeñito que se le llama fusible térmico, que opera por sobrecarga, que es interno a la máquina. O sea, se va a quemar ese fusible antes de que se queme la máquina por alguna sobrecarga y no te operen las protecciones de tu tablero. Ya físicamente y constructivamente un motor no tiene protección internamente. Ahora, como el equipo de aire acondicionado tuyo es una máquina completa, lo más probable es que tenga una serie de dispositivos de protección para proteger todo el sistema de tu equipo de clima. Y no me haga operar las protecciones quizás de aguas arriba que son propiamente tal del mismo circuito, sino que proteger el equipo en sí. Entonces, en el caso de que entre en alguna sobrecarga, se queman los fusibles internos del equipo de clima y no los de la protección general. Ahora, en un proceso productivo, en una fábrica, en una máquina grande, las máquinas, los motores, o hablemos de la máquina en sí, la máquina no tiene sus fusibles propios, no tiene sus protecciones propias.
sino que cada motor que esté asociado a esa máquina va a tener sus protecciones propias. ¿Y dónde van a estar esas protecciones? En el tablero. ¿Sí? Ya, profe. Ah, sí, bacán. Gracias. Cortocircuitos. Y aquí ustedes son expertos en cortocircuitos, ¿sí o no? Eso fue parte de la prueba pasada. O sea, ¿de provocarlo o de calcularlo? De calcularlo, de estimarlo, de conocer cómo se Ah, originan. De Yabus. pero sí sé provocarlo y yo no, bien bueno. No, pues si no es la idea que usted los quiera provocar. O sea, su labor es evitarlos, no provocarlos. Como material de estudio en un laboratorio, profesor, obviamente, Se puede simular, claro, en vivo. pero no es la idea que usted ande provocando cortocircuitos en la vida. Yo tuve un profesor que Cortocircuitos. dijo que es mejor experimentar un cortocircuito en el laboratorio que en terreno. Ahí se No, aprende bien. claro, obviamente. Una cámara para ver justamente el cortocircuito dentro. Ahora, claramente ustedes han generado muchos cortocircuitos, sobre todo cuando están en instalación eléctrica o en comando, accionamiento o en máquina y conectan mal una máquina y cortocircuito. O cuando conectan el amperímetro en paralelo, ahí generan otro cortocircuito. Y llevan el fusible que tiene el tester. Los tester. Y eso lo hicieron en el laboratorio de medida 1, el de medidas 2, en instalaciones, en accionamiento, en máquinas. Yo no me puedo quejar porque una vez le corté la bobina a un motor trifásico. Ese ha sido mi más grande logro. Está orgulloso de eso. Oh, fue horrible. Salieron como una cámara pero dentro del motor. Un mito. Oh, ya está, gracias a ese motorcito. Veamos qué dice con respecto a los cortocircuitos. La falla de cortocircuito en un motor normalmente es producido por la pérdida de aislación de las bobinas, es decir, es una derivación de la falla de sobrecarga, obviamente. También en algunas ocasiones puede producirse un cortocircuito en los bornes del motor, no necesariamente por una sobrecarga no eliminada en forma adecuada, sino por causas que no obedecen directamente a la máquina. También esta falla puede producirse en la línea de alimentación del motor. El cortocircuito puede producir efectos altamente nocivos para el motor, tales como la destrucción de la bobina debido a la alta corriente que se genera, la deformación de sus elementos de soporte, ¿cierto? Y la degradación de las piezas mecánicas, por lo que esta falla se debe eliminar en el motor en tiempos posibles, ya para reducir al máximo estos efectos. Recuerden que el cortocircuito genera altas corrientes y al ser altas corrientes genera altas temperaturas. Entonces, por eso habla con respecto ahí a la deformación de los elementos de soporte y la degradación de las piezas mecánicas, ¿cierto? Por la temperatura, el exceso de temperatura. Ahora, puede ser una falla interna, sí, debido a una sobrecarga. Si generamos una sobrecarga, se pierde la aislación de los bobinados del rotor y al perderse esa aislación de los bobinados del rotor, me va a generar un cortocircuito al momento de energizarlo. Puede ser por una falla externa debido a lo que me está mencionando aquí. Pérdida de aislación de los conductores de alimentación, ¿cierto? Cortocircuito en los bornes, una mala conexión en los bornes, ¿ya? Que también les pasa a ustedes en instalación eléctrica, no aislaban bien o no generar las argollas correctas en los bobinados del motor cuando hacía la conexión. Entonces, una hebra que toque otra hebra de otra parte del circuito, cortocircuito, basta con una hebra. Entonces, importante la soldadura ahí, ¿cierto? Que el trenzado del conductor esté bien adecuadamente, etcétera. Cuando un motor o cuando en un motor se produce un cortocircuito, este sigue girando debido a la inercia que tiene debido a la velocidad implícita de su eje, lo que se produce al inicio de la falla, ya estado subtransitorio. El motor se comporta como generador aportando un determinado nivel de corriente de cortocircuito a la falla presunta generada por el sistema de alimentación. O sea, si hay un cortocircuito, mi motor funciona en este caso como generador y aporta corriente de cortocircuito al sistema. En la figura que aparece abajo se puede ver
circuitos de diferentes de alimentación y de protección de un motor según dos procedimientos. El primero utiliza los fusibles de protección de la línea, ¿ya? Y el imprescindible contactor y su relé térmico. Y el segundo solamente utiliza un interruptor automático de un motor y un contactor. Entonces podemos proteger el motor mediante dos mecanismos generales. Un fusible o un juego de fusibles con un guardamotor o un relé térmico y el otro solamente con un interruptor termomagnético, ¿cierto? Y ahí están los Profe, dos. Dígame, ¿cómo funciona el relé? ¿cuál? ¿El de la primera figura, por ejemplo? ¿O El el relé. relé en general? Si retrocedemos un poco en el pasado y nos vamos a la que vimos en la clase anterior, las protecciones termomagnéticas, el disyuntor, el interruptor termomagnético, recordemos que tenía una componente térmica y otra parte magnética. La parte magnética tenía un bobinado que era sensible a altas variaciones de corriente. Por lo tanto, se generaba una corriente de inducción que atraía el mecanismo para operar la protección, ¿cierto? Y operaba la protección. La parte térmica, perdón, que es lo que tenía un bimetal, una placa de metal que es sensible a la temperatura y cuando se genera una sobrecarga, este bimetal se dilata, lo que empuja el dispositivo o el mecanismo de accionamiento y opera la protección. Un relé térmico opera exactamente de la misma forma. Por fases, tiene estos bimetales que se expanden. Y al expandirse, mueven los contactos, ¿cierto? De normalmente abierto y normalmente cerrado. Y mandan una señal al circuito de control para que se abra el contacto cerrado, se cierre el contacto abierto. Y ahí lo que usted ve en el accionamiento. Al cerrarse el contacto, los pilotos de color amarillo que dice que está en falla, se abre el contacto normalmente cerrado que desconecta el circuito de control, desenergiza el bobinado y se desenergiza el motor. Entonces, ¿cómo funciona el relé térmico? Igual que la parte térmica del disyuntor. Tiene una serie de bimetales, ¿ya? Que es una aleación metálica sensible a la temperatura que cuando excede sus parámetros nominales se dilata, ¿cierto? Recuerden, temperatura lo que es a eso. Cuando hay exceso de temperatura se dilata el material, cuando hay pérdida de temperatura, cuando es más frío, se contrae el material, ¿cierto? Entonces, al dilatarse este bimetal, hace operar el mecanismo de operación, de protección mecánico, digamos, interno. ¿Sí? Profe, entonces, en ese caso, el motor que tiene el esquema fusible más contactor más térmico estaría solo protegido para sobrecarga, ¿no? No, pues aquí por ambos. El guardamotor o el relé térmico, el que ¿Ya? está abajo, ese que dice T térmico, te va a proteger contra La sobrecarga. sobrecarga. Y el Ah. fusible, ¿por qué te va a proteger, crees tú? Como alzas de corriente, igual sería como sobrecarga en el fondo, ¿no? También puede ser por sobrecarga, claro, pero te va a proteger en este caso contra cortocircuito. Te opera contra cortocircuito. En cambio, el disyuntor, en este caso, te va a operar frente a las dos. La parte magnética contra cortocircuito, la parte térmica contra sobrecargas. ¿Cierto? Ah, yo pensé que igual el fusible solo funcionaba para sobrecargas. No, No, el fusible, bueno, la función principal del fusible es proteger contra cortocircuitos. Pero también el hilo fusible que tienes dentro también te permite o tiene una capacidad térmica que también te va a permitir operar contra sobrecargas. ¿Sí? ya, Ahora, perfecto. lo importante aquí es que la curva de la térmica del fusible esté por debajo de la curva de operación térmica del guardamotor, pues cosa que primero te opere el guardamotor Los y no motores el no fusible, ¿cierto? sí. Y el fusible solamente te opere contra algún cortocircuito, que sea interno o externo al motor. En ese caso de llegar a operar por cortocircuito, el fusible ya queda en desuso, pues hay que cambiar el fusible por uno Hay nuevo, que ¿no? cambiar el fusible, claro. Y ahí vienen los malos consejos que le dieron sus compañeros en la clase pasada. Póngale un alambrito y sigue funcionando. Un clavo. Pero te vas a dar cuenta que al tiro no funciona. ¿Por qué? Porque el fusible está cortado. Uno que esté cortado o varios que estén cortados, tienes que reponerlo. Y yo he visto máquinas también que funcionan con fusible y no con disyuntores. Es una alternativa, ¿ven? Son las dos alternativas que se proponen. Una protección termomagnética o una combinación de fusibles con relé térmico. Profe, Dígame.
¿Y es muy necesario que sea fusible y no un disyuntor? Puede ser disyuntor también, ¿sí? Porque cumple la misma función, porque Va- igual he visto en hartos lados, por ejemplo, tableros grandes que en su alimentación principal, o sea, después que salen del automático, o sea, disyuntor general, traen los fusibles, traen los Sí, fusibles. claro. Pero ¿es muy necesario que estén esos fusibles o pueden pasar así como para no agregarlo en el tablero? Como que pasen así nomás, que no estén los fusibles. Este es Si solamente el quiere, automático. si quiere ahorrar Disyuntor. la plata en fusible, ya lo caché, ya, por ahí va la pregunta. Es que no es por eso. Si el fusible, ¿cuánto debe costar un fusible? No debe costar tanta plata como No, claro, para. Chile no es tan caro, claro. Lo que pasa Pero es que, a ver, por eso digo, va un poco en el criterio del diseño, ya de la máquina en sí. Lo más probable es que a lo mejor el mismo fabricante te diga, ¿sabe qué? La sugerencia es que mejor le ponga fusibles y guardamotor en vez de disyuntor, o disyuntor y guardamotor, etcétera, o pónganle los tres, etcétera, ¿ya? Depende un poco el tiempo de funcionamiento, los regímenes de funcionamiento, los plays de partida que tenga la máquina, etcétera. ¿Qué es lo importante aquí? Que si tú vas a poner un disyuntor con un guardamotor, que ojalá cuando opere por sobrecarga primero el guardamotor y no el disyuntor, porque si no, no tiene sentido. Y solamente dejar el disyuntor para cortocircuito, ¿cierto? Si tú lo vas a combinar con fusibles, el fusible también tiene una capacidad térmica de fusión del hilo fusible, por tanto, esa curva de operación del hilo fusible, ojalá por sobrecarga esté por debajo de la curva de operación del guardamotor, cosa que cuando existe una sobrecarga opere primero el guardamotor y no el fusible, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que puede pasar aquí? Como el fusible, en el primer caso, en el que tenemos el lado izquierdo, si entra en sobrecarga y opera primero el fusible, ¿cierto? El motor sigue energizado, digamos, entre comillas, o el circuito de control sigue energizado. Entonces yo no podría ver la alarma, por ejemplo, de que el motor está en falla. Yo podría pensar o tender a pensar que sigue funcionando, ¿cierto? Ese digamos que es como la desventaja, por así decirlo. El disyuntor que está arriba, hay ciertos disyuntores que tienen un acoplado más y también me mandan una señal o un contacto cerrado, digamos, o un contacto abierto que está conectado al relé del sistema de control, cosa que cuando opere el disyuntor también me opere el funcionamiento del relé que me hace funcionar el motor, ¿sí? Entonces digamos que va un poco en el criterio del diseño. Podría tener los tres, podría combinar dos, insisto, podría tener yo fusible con guardamotor, disyuntor con guardamotor o disyuntor solo. Y también va en el tipo de máquina que yo quiera proteger. Pues si es un dispositivo o una máquina, digamos, que es más o menos delicada, ojalá me conviene a mí tener la mayor cantidad de protecciones posible. Si es una máquina de menor tamaño, ¿cierto? Que quizás tenga un poco menos importancia dentro del proceso productivo, a lo mejor, claro, me conviene ponerle solamente el disyuntor, tengo que ir viendo, ¿cierto? Ahora, quizás con un disyuntor, debido a las capacidades nominales de los disyuntores, me conviene quizás solamente ponerle un disyuntor a la máquina y no ponerle el relé térmico con el fusible. O sea, hay N combinaciones que se pueden lograr. Todo depende de los criterios del diseño y la evaluación técnico-económica que se realice. Pero aquí se están presentando las posibilidades. ¿Sí? no me puedo Profe, quedar más claro, profesor. Gracias. Genial. profe, otra consulta respecto al Sí, claro. fusible. El fusible también protege la red, o sea, en este caso el motor, de falla externa a la instalación eléctrica. Por ejemplo, no sé, el transformador de la compañía hasta mi instalación o hacia mi motor. ¿O solo funciona aguas abajo? Se supone que el fusible es para proteger la carga. Pero si viniese eventualmente un cortocircuito por parte de la red exterior, o del transformador exterior, o de la alimentación exterior, agua arriba, quisiera venir hacia agua abajo, también va a quemar el fusible. El fusible es bidireccional, pues. O sea, si hay una corriente de falla que viene desde el motor hacia arriba, va a operar, pues si viene desde la fuente hacia el motor, también va a operar. Ya, perfecto. Gracias, profe. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda.